Estimados amigos, les doy la bienvenida a esta presentación para el Congreso de Pacientes de Cáncer. En esta oportunidad hablaremos de las toxicidades o los efectos negativos que produce la radioterapia cuando necesita ser aplicada en pacientes con cáncer. Ya previamente probablemente vieron una presentación de su forma de actuar y sus beneficios generales. En esta oportunidad nos toca hablar de la parte negativa. En esta diapositiva tenemos básicamente los temas más importantes que vamos a tratar y el comienzo data de los beneficios de la radioterapia que justifican que nosotros nos arriesguemos a tener las molestias que ya pronto voy a describir. El cáncer es una enfermedad tremendamente frecuente y cada vez va a ser más frecuente entre nosotros. Decimos que una de cada 2 a 3 personas a lo largo de su vida completa, desde que nace hasta que muere, tiene riesgo de padecer cáncer. Y de esas personas que han padecido cánceres, una proporción cada vez mayor de ellos van a ser largos sobrevivientes donde sus sobrevidas se van a medir en años. Por ejemplo, de estas personas que diagnosticamos con cáncer, 2 de cada 3 van a vivir más de 5 años y 1 de cada 4 va a vivir más de 15 años, lo que nos pone en una importantísima encrucijada a la hora de decidir tratamientos que permitan no solo sacar adelante la enfermedad, sino también tener una adecuada calidad de vida una vez superada. En relación a la radioterapia, de uso tremendamente frecuente, 1 de cada 2 a 3 pacientes solo al momento del diagnóstico va a necesitar radioterapia para alguna de las fases de su enfermedad. Es una enfermedad, como les decía, muy frecuente y se habla de aproximadamente 17 millones de casos anualmente de pacientes diagnosticados con cánceres, 10 millones de fallecimientos aproximadamente por cáncer y 1 de cada 3 cánceres producidos por el tabaco. Esta tendencia va al aumento y lo que hoy día son 17 millones, más adelante será más. Y la mayor cantidad de pacientes con este tipo de enfermedad se va a concentrar en los adultos mayores, en este caso entre 85 y 89 años. Como vemos acá, de 1 de cada 2 pacientes que debutan con esta enfermedad oncológica tienen la posibilidad de acceder a un tratamiento con intención curativa. Aquí vemos también las proporciones. Habitualmente la mitad de los pacientes requerirán de cirugía, un cuarto requerirán de quimioterapia y un cuarto requerirán de radioterapia. ¿Por qué tanta gente requiere radioterapia? Bueno, porque cumple muchas funciones dependiendo del tipo de tumor, dependiendo de la localización y dependiendo de las molestias que ésta genera. Como por ejemplo, una vez que un tumor se opera, el aplicar radioterapia en algunos escenarios evita que estos tumores vuelvan a aparecer en donde habían estado anteriormente. Cuando un tumor es muy grande y no se puede operar, la radioterapia en ocasiones achica o despega los tumores de zonas que no permiten ser operadas para que luego puedan ser extraídos del cuerpo. Hay zonas donde definitivamente la cirugía es tan mutilante que no es en el presente una alternativa razonable de tratamiento y es por lo mismo que en ocasiones la radioterapia tiene la posibilidad de controlar completamente un tumor sin mediar por ello cirugía. En un setting más paliativo, un tumor que produce dolor, la radiación lo puede revertir o controlar. Un tumor que produce sangrado, la radioterapia lo puede controlar y evitar que se produzcan anemias o fallecimientos por grandes sangrados. Hay ciertos elementos, como son los que nosotros llamamos las emergencias oncológicas, donde la radioterapia tiene un rol fundamental. En escenarios donde, por ejemplo, cuando la columna se fractura y se pierde la sensibilidad y la motilidad de las piernas, una situación que nosotros le llamamos compresión medular, la radioterapia es capaz de revertir en algunos escenarios esas molestias, esas consecuencias y permite a ciertas personas volver a caminar que de lo contrario producto del tumor no podrían. Esto es una entre tantas alternativas de las cosas que hace la radioterapia y explica por qué después de todos los efectos negativos que yo les voy a contar ahora, la seguimos aplicando y sigue siendo tan importante en el día a día del manejo oncológico. Así que algunos mitos sobre el tratamiento de radioterapia. Uno que trabaja con pacientes los ve todos los días, lo conversa y lo explica, y en este caso se los explicaré a ustedes. Esta diapositiva refleja un elemento bastante habitual en mi consulta clínica.
¿Y por qué no? Los pacientes vienen solos o acompañados, llenos de aprensiones y muchas veces la consulta parte diciendo, yo lo voy a escuchar, pero la verdad que yo no me quiero hacer radioterapia porque, por ejemplo, me daña los órganos alrededor del tumor. Y eso, depende cómo se vea, es cierto. Aquí tenemos una diapositiva donde vemos cómo se planificaba la radioterapia en la década del 70, en la década del 80, donde apenas teníamos control de lo que estábamos haciendo porque no teníamos cómo ver nuestras imágenes y la claridad de los órganos que teníamos alrededor. En cambio, la radioterapia moderna es capaz de identificar mucho mejor los órganos que están alrededor e identificar las dosis a través de complejos modelos matemáticos que son capaces de predecir cuando estamos sometiendo un riesgo a un paciente y cuando no. Aquí vemos cómo tenemos nuevos modelos matemáticos que nos han ido enseñando una manera mucho más razonable de interpretar cómo se distribuyen las dosis en las diferentes partes de nuestro cuerpo. Se ve una descripción cada vez más detallada de los órganos y las dosis a las que podemos llegar y si nos pasamos cuáles son los riesgos a los que nuestros pacientes se ven sometidos. Acá tenemos una de las consultas más habituales. Uno de los grandes temores que manifiestan los pacientes cuando acuden a consulta es que temen de que la radioterapia queme o que queme el tumor. La verdad es que no es así. Los efectos de la radioterapia son de inflamación. Si yo aplico un tratamiento completo en una taza de café, esta taza de café no se va a subir ni siquiera a un grado de temperatura. Lo que pasa es que un tejido inflamado, como por ejemplo a través de un golpe, ese golpe va a generar calor, pero el calor tiene que ver con la inflamación. Los efectos de la radioterapia son los mismos. No quema el tejido, pero el efecto inflamatorio que genera en él se manifiesta como calor. Por otro lado, ¿la aplicación de la radioterapia duele? Definitivamente no. Es igual que aplicar una luz. Los efectos de la radioterapia con el tiempo pueden generar dolor, pero no es la aplicación la que duele. ¿Quedaré radioactivo? ¿Podría acercarme a las embarazadas o a los niños? La respuesta es en general sí, porque la radioterapia que generalmente se aplica es una luz que se convierte una vez que ya toca el cuerpo. Sin embargo, uno lo compara con otro tipo de terapias, como por ejemplo el yodo radioactivo que se inyecta en el cuerpo para controlar los problemas de la tiroides y claro, como el yodo está inyectado dentro del cuerpo, emite radiación o cuando hacemos algunos exámenes de imágenes, como tengo acá el cintigrama óseo, donde también un producto radiactivo recorre nuestro cuerpo, emitiendo desde dentro hacia afuera y generando riesgos para las personas que nos rodean. Pero en general la aplicación actual de la radioterapia no conlleva productos que nos acompañen en el cuerpo. Interactúan y ya no existen. Y por lo tanto uno no queda radioactivo. Un ejemplo más moderno es el PET-CT, que al inyectar productos radioactivos, como por ejemplo azúcar radioactiva u otros marcadores, nos obligan a que le pidamos a los pacientes que estén durante un periodo de tiempo aislados de otras personas por los riesgos que conllevan. Pero insisto, son diagnósticos por imágenes, no es el tratamiento de radiación. ¿Se cae el pelo? La respuesta es no. No se cae el pelo con la radioterapia. Generalmente uno asocia las caídas de cabello con ciertos tipos de quimioterapia. Sin embargo, como vemos acá, si la aplicación es directa hacia una zona donde hay cabello, esa zona del cabello caerá y luego volverá a crecer. Pero no es porque hace caer el cabello la radioterapia cada vez que se aplica, sino en la zona donde se aplica. ¿Tendré que hospitalizarme para hacer el tratamiento? De ninguna manera. La radioterapia es una terapia eminentemente ambulatoria. Se hace en la casa, se va a los tratamientos en el hospital o en la clínica y se vuelve a la casa. ¿Pacientes se someten a tratamiento durante su hospitalización? Por supuesto, pero están hospitalizados por otras cosas. Y mantenerse hospitalizado para la radioterapia generalmente es algo que ya no tiene sentido. Con estas cosas más claras, podemos entrar a las toxicidades más comunes. Por supuesto, podemos estar hablando años de esto, pero la idea es que ustedes entiendan, ojalá, los mecanismos y sean capaces de identificar en sus seres queridos, en ustedes mismos, cosas que son normales, cosas que no, y cómo enfrentarse en forma general y particular a algunas de las cosas más comunes. Entonces, vamos a ella. Primero, la fatiga. ¿Por qué hablar de la fatiga? Bueno, porque de partida es una de las molestias más comunes de los pacientes que se están sometiendo a la radioterapia. Pero hay que entender varias cosas. Primero, hay muchas razones para estar cansados, además de la radioterapia que por supuesto genera cansancio. Todos los tratamientos antioncológicos generan cansancio.
La radioterapia por sí sola tiene más cansado a los pacientes que no, pero también a aquellos pacientes que están recibiendo quimioterapia u otras drogas antioncológicas, la fatiga es parte de los efectos colaterales más comunes. También hay factores internos que pueden tener a las personas muy cansadas. Por ejemplo, desnutriciones cuando las enfermedades están muy avanzadas, cuando han habido sangrados, la anemia cansa a las personas, algunos escenarios donde se generan desórdenes en las hormonas. También pueden traer grandes cantidades de fatiga que se suman a la que la radioterapia también hace. Cuando uno está con dolor y requiere ciertos tratamientos para paliar esas molestias, comúnmente los opioides como el tramal, la morfina y otros medicamentos pueden traer profunda fatiga que se suma a todo lo anterior. A veces los estados de ansiedad, los estados de angustia nos obligan a tomar ansiolíticos, medicamentos que todos nos hacen sentir mucho más cansancio. Y por supuesto, el estar enfrentados a este tipo de enfermedades tan complejas, con tanta carga emocional, hace que nosotros tengamos más riesgo de presentar trastornos del ánimo, trastornos del sueño, y todos esos factores anteriores nos pueden influir negativamente en nuestra energía y hacernos sentir fatiga, muchas veces muy difícil de controlar. Ahora, siempre se pueden hacer cosas. Primero, nosotros como médicos, ustedes como pacientes, intentar detectar factores que sí podemos corregir, porque la aplicación de la radioterapia no la podemos corregir. Sin embargo, si hay anemia, transfundir sangre es una forma de mejorar nuestra fatiga. Si hay depresión, enfrentarlo con un manejo antidepresivo adecuado puede ayudarnos a revertir esto, así como reemplazos hormonales o una adecuada nutrición cuando vemos que los problemas se originan ahí o se complementan con eso. Por otro lado, el cuidado personal es uno de los factores más importantes. Debemos, ojalá, priorizar ambientes relajados que nos permitan vivir el día a día sin estrés asociado. Escuchar al cuerpo, yo le digo a mis pacientes, descansar cuando están cansados, pero no exagerar. Estar todo el día acostado es antinatural y lo único que hace es aumentar nuestra fatiga. Por lo tanto, también por otro lado hay que aprovechar esos momentos de energía para hacer cosas que a uno le gustan. Si a uno le gusta cocinar, si a uno le gusta jugar juegos de mesa, conversar con alguien y sentarse, esos son los momentos en que hay que aprovechar principalmente, porque esos son los momentos que nos van a permitir luchar contra esta fatiga que a veces se transforma en una de las grandes molestias de nuestros tratamientos. Otra de las grandes molestias de los tratamientos de radioterapia, y también lo pongo a título general porque ocurre en cualquier parte del cuerpo donde nosotros estemos aplicando, son los factores entre la piel y un poco ya les había contado en el pelo. Muchas veces estas cosas no ocurren, a veces son suaves, pero algunos pacientes, por supuesto cada vez menos, tienen reacciones intensas que nosotros tenemos que detectar a tiempo y también ser capaces de controlarla. Por ejemplo, vemos acá que en horas, zonas de la piel se pueden poner más rojas, como vemos ahí marcado en el círculo, y esas irritaciones pueden ser simplemente visuales, pero si son ya mayores podrían producir dolor, picazón y sensación de resequedad en la piel. Pero le puede pasar a los pacientes en 1 o 2 semanas. A veces pueden aparecer heridas un poco más grandes que pueden secretar ciertas cantidades de líquido, nosotros le llamamos exudado, y que requieren por supuesto curaciones y controles médicos seriados. Y también pueden aparecer esto que algunas personas lo encuentran visualmente poco agradable, pero felizmente es completamente transitorio, que es lo que llamamos la hiperpigmentación. Mucho más raro, y la idea es que no se asusten porque esto es rarísimo que se vea, pero es tremendamente importante que lo reconozcamos, son ya los efectos mucho más severos de la piel, con caídas de trozos de piel que se ven como quemadas, pero no están quemadas, están más bien inflamadas, y estos efectos generalmente se dan en tratamientos prolongados y en zonas sensibles, como por ejemplo la zona del cuello o la zona del perineo abajo, cerca de los genitales. No aparece al principio, suele aparecer al final de los tratamientos de radioterapia. Los efectos en la piel también se pueden prolongar en el tiempo y a veces meses a años después aparecen estas lesiones que parecen, nosotros le llamamos arañas vasculares, telangiectasias, pero básicamente son vasos sanguíneos dañados por el efecto de la radiación, así como también úlceras que se pueden mantener en el tiempo y que requieren tratamientos específicos.
Vemos también cómo esta zona que no tiene pelo está al lado de una zona con pelo. Así que también es una zona que tiene efecto por la radioterapia en el pelo. Aquí vemos un efecto a largo plazo de una persona que no se cuidó muy bien la piel y vemos cómo se identifica claramente que la radioterapia se aplicó de aquí por acá, pero no en esta zona y no en esta zona. Otro de los efectos, como habíamos conversado, son los efectos en el pelo. Si nosotros aplicamos radiación en la cabecita, justo en esta zona, no se va a caber todo el pelo, pero sí es altamente probable que en forma transitoria se caiga el pelo en la zona que aplicamos el tratamiento. Le llamamos alopecia. Ahora, cuando nos enfrentamos entonces a las radioterapias que van a estar en contacto con la piel, y esas son todas básicamente, hay algunos elementos que nosotros podemos ocupar para disminuir este riesgo. Lo más importante siempre es mantener la zona que vamos a tratar de la piel lo más limpia posible. No usar agua muy caliente, no usar agua muy fría, más bien tibia. Obviamente si alguna temperatura nos incomoda la tenemos que corregir. El cuerpo nos habla y tenemos que escucharlo. Los jabones tienen que ser lo más neutro posible, con la menos cantidad de olor, la menos cantidad de alcoholes. Cuando vamos a asistir a la radioterapia es súper importante que la piel esté limpia y seca y que no tenga nada de cremas, porque las cremas durante el tratamiento de radioterapia, en el momento que se aplican, pueden empeorar incluso los efectos de la radioterapia. Por lo mismo, nosotros siempre recomendamos que una vez que vuelven a sus casas después de su aplicación de radiación, recién ahí pueden empezar a aplicarse cremas para evitar la deshidratación y la irritación. Por otro lado, hay ciertos elementos en la ropa que pueden ser bastante favorecedores de irritaciones de la piel y en patologías muy comunes como en el cáncer de mama. Aquí vemos, por ejemplo, que estas barbas de lo que nosotros le llamamos los sostenes, la fuerte presión que generan al sostener el tejido mamario después de la aplicación de radioterapia puede generar mucha irritación. Y esto lo podemos evitar usando este tipo de sostenes que son sin barba, de deporte y ojalá de algodón. La exposición al sol es fundamental y por lo tanto durante el tratamiento y por lo menos 3 a 6 meses después de haber terminado, la recomendación es cero contacto con sol en la zona tratada y uso de factor solar, de filtro solar, no menor a 30, no menos de cada 2 horas mientras uno esté expuesto al aire libre. Esos son piel y los pelos. Todo nuestro cuerpo interno, las partes más importantes en lo que tiene que ver con los efectos de la radioterapia, están revestidos por dentro de lo que nosotros llamamos la mucosa. Todo ese tejido que es mojado, que va por dentro de la boca, por dentro del tubo digestivo, del estómago, del colon, pero también por dentro de nuestros órganos urinarios como la vejiga y de nuestros genitales. Las zonas expuestas a radioterapia con mucosas tienen riesgo de generar incomodidades y todo va a depender de qué mucosa estamos hablando. Por eso vamos a ir de arriba para abajo describiendo las cosas más comunes que se pueden presentar. Por ejemplo, en el área de la cabeza y cuello. Esta es nuestra nariz, este es nuestro cerebro, esta es nuestra boca y nuestra lengua. Toda esta zona está revestida de mucosas y a veces tenemos que aplicar la radiación. Vemos cómo por dentro de la boca se pueden generar heridas por dentro del labio, por debajo de la lengua, como cualquiera de las aftas que conocemos. Son dolorosas, son molestas, evitan comer bien, pueden llevar a desnutrición, requieren de muchos calmantes. ¿Cómo hacemos para evitar que nos pasen estas cosas? Al igual que la piel, la higiene es lo más fundamental. Lamentablemente a veces tenemos que decir, no importa cuánto duela, no importa cuánto cueste, hay que lavarse los dientes mínimo 3 veces al día, hay que hacerse los enjuagues bucales, una boca limpia se va a herir menos. Por otro lado, nosotros tenemos mucho que hacer ahí. Los tratamientos más modernos son capaces de evitar gran parte de las incomodidades de nuestro territorio este del cabeza y cuello. Y por lo tanto, ante la posibilidad de hacer tratamientos modernos, ellos son los que nos van a hacer sufrir mucho menos. Por supuesto, el uso de analgésicos va a ser fundamental para el éxito de nuestros tratamientos y se tiene que ir ajustando a las molestias y a los resultados de que de estos tratamientos van ejerciendo en el paciente. Dentro de las cosas más importantes, evitar el alcohol, evitar a
a todo evento el tabaco. Y evitar los alimentos, por supuesto, que son particularmente irritantes, como aquellos alimentos que son cítricos. Nosotros tenemos que estar muy atentos a que los pacientes no se empiecen a desnutrir, y una de las medidas más importantes cuando estamos teniendo problemas como esta naturaleza es encontrar vías alternativas para que los pacientes puedan nutrirse si es que no lo logran por vía oral adecuadamente. Y aquí vemos la foto de una sonda que va de la nariz al estómago, intentando que el paciente no se desnutra porque no puede comer. Los efectos anteriormente relatados son efectos agudos durante el tratamiento, pero en la zona de cabeza y cuello también hay efectos crónicos tremendamente complejos que tenemos que intentar prevenir. El ejemplo más común es el que sigue. Aquí vamos a ver la secuencia de un problema grave que hoy día prácticamente no lo vemos, pero que fue uno de los grandes problemas de los tratamientos de este sector de cabeza y cuello. Si nosotros tenemos una mala salud dental y no la corregimos, nosotros podemos aplicar nuestro tratamiento de radioterapia y enfermedades como estas que se ubican en la lengua, en las amígdalas, etcétera, etcétera, pueden ser curadas y los pacientes pueden vivir largos años de vida y pueden aparecer la siguiente complicación. Esta es la mandíbula, una zona normal. Vemos que está completita, está entera, no hay ningún defecto. Aquí vemos un diente. Este es el mentón. Sin embargo, al otro lado, donde antes hubo un problema dental que no se corrigió cuando nosotros aplicábamos la radiación, se genera esto que es una zona de fractura. Compárenlo con esto, completo, esto está quebrado. Y esto se ve así, quebrado, una fractura de mandíbula. El nombre es la osteonecrosis de mandíbula y se da porque nosotros no preparamos al paciente adecuadamente antes de empezar el tratamiento con una adecuada evaluación dental y extracción de las piezas dentales que están malas. Es un gran problema para nosotros porque genera intenso dolor y requiere tratamientos crónicos. Hoy día lo vemos muy poco porque lo conocemos y porque sabemos que si tenemos que aplicar radiación en esta zona, tenemos que tener los dientes sanos. Por lo tanto, ¿cómo prevenimos todo esto? Nuevamente, la evaluación dental es fundamental, el aseo dental es fundamental y la nutrición es fundamental con las medidas que yo les comenté antes. Si ya nos vamos más hacia abajo, más hacia la zona del tórax, aquí vemos el pulmón, el otro pulmón, el esófago, por donde baja nuestra comida mientras tragamos. Es una zona que puede traer bastantes incomodidades, porque si esta zona de esófago nosotros la irradiamos, podemos generar irritación y úlcera. Y eso, en la medida que avanzamos en tratamiento, generalmente al cabo de 1 o 2 semanas, puede producir náuseas, puede producir dolor abdominal y por supuesto desnutrición y otros problemas. Nuevamente el manejo es mantener la nutrición, hacer tratamientos modernos, usar calmantes, usar antiácidos como el omeprazol, esomeprazol, etc. Evitar comidas irritantes como gaseosas, comidas ácidas, con mucho condimento. Y por supuesto siempre tener presente de que si no podemos tragar y nos estamos desnutriendo, tenemos que buscar otro camino para alimentar, a través de una sonda que pase por la nariz o de un tubito que nos comunique directamente a través del estómago. El pulmón también se puede dañar. Aquí vemos un pulmón bastante sano, bastante normal. Y este es el efecto de un pulmón irradiado con el paso de los meses y de los años. Esta es una cicatriz. En los tratamientos modernos se ven en las imágenes, pero no suelen ser peligrosos a la hora de los efectos del funcionamiento del pulmón. Es raro que una persona quede con problemas pulmonares crónicos con los tratamientos de radioterapia modernos. Sin embargo, si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, con el paso del tiempo, esta irritación puede volver y nos puede dar tos, e incluso nos puede dar fiebre, igual que una neumonía por una bacteria, una inflamación pulmonar. Sin embargo, es por radioterapia. Y eso es muy importante saberlo y reconocerlo, porque generalmente se da varios meses después de haber sido aplicada. Por lo tanto, cuando alguien tiene, especialmente después de tratamiento de radioterapia, sean semanas, meses e incluso años, síntomas pulmonares como tos persistente, fiebre, problemas para respirar, el manejo siempre va a ser por especialista de radiación.
si uno va a un broncopulmonar, si uno va a otro especialista como cardiólogo, puede que tengan muy claro lo que tienen que hacer, pero también existe un alto riesgo de que no se hagan las asociaciones adecuadas y por lo tanto los problemas se agudicen, se empeoren, pudiendo nosotros revertirlo. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar la severidad de lo que está pasando, tenemos inhaladores y fármacos y tenemos un programa de seguimiento muy estricto que busca volver a recuperar al pulmón en su función y en su confort, por supuesto. Si la radioterapia la aplicamos ya no en el tórax, sino abajo en el abdomen, donde también tenemos mucosas, en el estómago, en los intestinos, también van a haber efectos que pueden ser molestos y que tenemos que reconocer, consultar y controlar. El estómago, al igual que el esófago, puede producir irritación y puede producir úlceras. También pueden producir dolores abdominales tipo cólicos o algunas personas le llaman retorcijones, que pueden producir diarrea, pueden producir náuseas. El manejo siempre, si ustedes van viendo, tiene elementos que son clave y que se mantienen cada vez. No perder el estado nutricional, adelgazar lo menos posible. Todos los pacientes en radioterapia adelgazan. Sin embargo, tenemos que encontrar un equilibrio para que lo que adelgace no sea lo suficientemente grave como para suspender o deteriorar el tratamiento. Una vez terminado, generalmente los pacientes, cuando ya se sienten mejor, recuperan su peso. Nosotros los profesionales de salud tenemos que intentar ocupar terapia lo más moderna posible, que es mucho menos intensa. Cuando hay dolor, usar calmantes, usar antiácidos y evitar con fármacos específicos las náuseas. Y nosotros tenemos que tener, al igual que todas las otras alternativas, como estábamos viendo antes, tener medidas específicas para intentar evitar de que los pacientes se desnutran. Llegando al final, en la zona más baja, tenemos acá una pelvis masculina, con su pene, sus testículos, su vejiga, su recto, y también la femenina, con su vejiga, su útero, aquí atrás vemos los ovarios, el recto y la vagina. Aquí, por ejemplo, tenemos la zona de la vejiga, tanto en el hombre como en la mujer. La irradiación de ellas puede traer incomodidades que son muy importantes de reconocer. Habitualmente los pacientes durante radioterapia en la zona pélvica sienten deseos de ir al baño más seguido, a orinar, y en general orinan menos cada vez. Eso puede pasar en la mañana, pero también puede pasar en la noche. Si la irritación es mayor, puede generar dolor al orinar. Y si es incluso mayor, no es peligroso, pero pueden caer gotas de sangre por la orina. Yo siempre explico a los pacientes que gotee sangre en la orina es lo mismo que lavarse los dientes cuando las encías están inflamadas. No es peligroso, es producto de la inflamación y es absolutamente transitorio. Obviamente para esto nosotros siempre pedimos que los pacientes cuando vienen a tratamiento tomen mucha agua para que la vejiga esté llena de agua. Por supuesto tenemos mecanismos para controlarlo nosotros. Nuevamente tenemos que ocupar los tratamientos lo más moderno posible y cuando hay dolor usamos calmantes, desde paracetamol, antiinflamatorios, derivados de la morfina, etcétera, etcétera. Si por el contrario el foco de la radiación está atrás, en el recto, los efectos son bastante similares. Los pacientes tienen deseos de defecar más seguido. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche. Además, las deposiciones se pueden poner muy blandas. Y eso no es peligroso, no es incómodo y no tiene manejos específicos. Sin embargo, si ya genera diarrea, nosotros tenemos medicamentos para revertirlo. Y al igual que en la zona urinaria, se puede eliminar sangre al botar deposiciones y es el mismo fenómeno que no es peligroso. La gente se asusta, pero hay que tomárselo con calma porque es transitorio y no es peligroso, insisto. Para el manejo de los síntomas intestinales, lo mismo. Usar dietas específicas que son con poca cantidad de irritantes. Cuando las deposiciones están muy duras, usamos laxantes. Y las terapias modernas lo evitan. Y el uso de analgésicos, antidiarreicos, etcétera, dependiendo del problema, pueden mejorar la calidad de vida dentro del tratamiento. Ya llegando al final, ¿qué pasa si la zona de radiación tiene que ver con nuestra producción de espermatozoides u óvulos para nuestra reproducción o producción de hormonas? Bueno,
principalmente en el tema de el tener hijos, porque muchos de los pacientes oncológicos son pacientes que están en edad de tener hijos. Nosotros tenemos que definir, antes de irradiar estas zonas, primero saber si quieren tener o no quieren tener hijos, si ya tienen, si quieren tener, si no tienen y no quieren tener. Todo es muy respetable, pero es muy importante que antes de aplicar un tratamiento cuyos efectos son irreversibles, porque una vez que se aplica radiación en esa zona, las personas no pueden tener hijos, uno tiene que saber cuál es su plan para el futuro. Si es que desean tener hijos, tenemos técnicas que permiten rescatar óvulos o espermatozoides y guardarlos para ser utilizados más adelante de diferentes maneras. Aquí hay una foto de cómo estamos guardando una de estas estructuras tan importantes para la reproducción. Por otro lado, solo como conocimiento general, hay escenarios en donde si sabemos que vamos a irradiar una zona, por ejemplo, donde están los ovarios, se pueden practicar cirugías para correrlos del lugar original, de tal manera de que los pacientes puedan seguir produciendo hormonas y óvulos. Esta es una técnica que cada vez se ocupa menos, pero es muy interesante de conocer. Y por último, para terminar, ¿cómo podemos hacer que los efectos de la radioterapia sean más o menos tóxicos en general? Principalmente desde el punto de vista de los médicos, la modernización de la radioterapia ha hecho de que lo que antes tratáramos en cantidad de zonas de cuerpo se vaya restringiendo. Y como vemos aquí, para una misma enfermedad, antes tratábamos toda esta área gris, después tratábamos solo este área gris y finalmente hoy día solo tratamos esto. Y podrán imaginarse los efectos de irradiar gran cantidad del cuerpo son mucho mayores que irradiar menos. Por otro lado, es súper importante conocer cuánta radiación se necesita. Hay tumores que necesitan 40 sesiones, hay tumores que necesitan 10 sesiones. Es sumamente importante que nosotros los médicos tengamos muy claro cuánta radiación vamos a aplicar, porque por otro lado, tratamientos más largos y más intensos tienen más riesgo de generar más molestias. Por supuesto, el uso racional de tecnología moderna, como lo dije una y otra vez, es fundamental para hacer mucho más gentiles y tolerables estos tratamientos. Vemos, por ejemplo, acá cómo la zona verde muestra gran cantidad de tejido irradiado para tratar lo rojo que está al medio, con una terapia antigua. Aquí tenemos el mismo tratamiento, la misma necesidad con terapia mucho más moderna, donde vemos que hay una muchísimo menor cantidad de tejido irradiado y por lo mismo el mismo tratamiento con técnica antigua puede ser tremendamente difícil de tolerar y en técnicas modernas pueden llegar al final del tratamiento de manera casi imperceptible. Tenemos que estar atentos a los medicamentos que estamos usando, asociados, que podrían aumentar nuestra toxicidad y a veces tenemos que tener muy claro si es que son necesarios o no. Hacer radioterapia con quimioterapia, con inmunoterapia y con otras drogas antioncológicas, sin lugar a duda, van a aumentar el riesgo de que las molestias sean mayores. Por lo tanto, es súper importante para el manejo de todo esto nosotros los médicos tenemos la principal obligación de mantener una cercanía y una comunicación efectiva tanto con el paciente como con sus familiares para que se sientan en confianza con nosotros, puedan acudir a nosotros y nosotros también tengamos la posibilidad de conversar e intentar reparar las incomodidades que están presentando. Por otro lado, los pacientes tienen muchísima responsabilidad en el control de las molestias. Como lo hemos dicho, el aseo de la piel y de las zonas adecuadas del tratamiento es lo más importante para evitar grandes cantidades de molestias. Por ningún motivo exponerse al sol y no exponerse a muy altas ni a muy bajas temperaturas. El cuerpo grita, el cuerpo duele y cuando detectamos que está pasando eso, tenemos que evitar inmediatamente continuar con el estímulo. Evitar, como les había dicho antes, que las zonas de tratamiento estén con cremas en ese momento. No fumar ni antes, ni durante, ni después del tratamiento es uno de los grandes factores que hace que las incomodidades sean difíciles de tolerar. Si creemos que necesitamos medicamentos, por favor no automedicarse, favorecer la cercanía con el médico, con el profesional de salud. Eso va a ser lo fundamental para la elección correcta del tratamiento farmacológico que ustedes podrían necesitar. Siempre acudir a los controles oportunamente con el radioterapeuta o el médico que los esté controlando y
pedir horas precozmente si sienten que algo no están dando como les describieron que debían dar y por lo tanto podrían estar ante un problema que requiere soluciones específicas. Y esta es una recomendación personal. Muchas veces ha pasado que pacientes están con problemas en la piel o en otras zonas y van y acuden a dermatólogos, gastroenterólogos u otros especialistas que no están compenetrados con el tratamiento con el cáncer y lo que está pasando y pueden ofrecer a veces soluciones que no son del todo adecuadas para el momento que ustedes están pasando y por lo mismo es muy importante que el equipo tratante de oncología sea la primera línea de control cuando nos vemos enfrentados a estos problemas. Y para terminar, algunas conclusiones. Eh, no cabe duda que la radioterapia en el presente es una de las herramientas más fundamentales en el manejo del cáncer en prácticamente todas sus etapas. En muchos tumores, desde etapas muy tempranas al recién diagnóstico hasta etapas muy avanzadas para mejorar la calidad de vida. La gente que se ha aplicado radioterapias en épocas muy pasadas, o que le ha tocado ver familiares, o que le ha tocado ver películas, etcétera, etcétera, tienen tremendamente estigmatizada esta disciplina y no es raro encontrarse con personas que creen que hace más daño que beneficio, lo que en el presente no es para nada así, si no, no la estaríamos aplicando, si fuera más daño que beneficio, por supuesto. Obviamente, contar con centros con tecnología mucho más moderna y con mucho mayor perfil de seguridad va a hacer que evitemos grandes incomodidades y grandes problemas que puede ejercer la radioterapia en el cuerpo de un paciente. Y no olvidar que, a diferencia de muchos años atrás, en el presente, en todas las áreas que nos dedicamos al cáncer, la calidad de vida es el principal objetivo de los tratamientos que estamos planteando y por lo tanto entender de que todo lo que vamos a hacer es principalmente concentrado en evitar de que estos efectos colaterales tan incómodos y limitantes, por supuesto, aparezcan en nuestros pacientes. Así que con esto me despido, les agradezco mucho su atención y espero verlos en algún otro video o alguna otra instancia de iCáncer.